¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es La agenda del intercesor del reino. La autora es Cecilia Andigarena. Seguimos hablando sobre intercesión, sobre oración. Son 6 clases donde vamos a estar profundizando este tema. La Biblia habla que las oraciones de los santos, de los hijos de Dios, son como recepcionadas como en copas frente a la presencia de Dios. Y si me permitiera imaginar las copas de los cielos donde llegan las oraciones de los santos, me las imagino ordenadas. Copas con peticiones urgentes, pidiendo la intervención del Padre en forma inminente. Copas con nombres de hijos pródigos. Copas con nombres de tribus, de pueblos y etnias que aún no han sido alcanzados con las buenas noticias del Evangelio. Copas con nombres de misioneros arriesgando sus vidas en lugares secretos. Copas con nombres de naciones, copas con nombres de pastores y obreros de las iglesias, copas con oraciones por Israel. Jesús nos da un modelo de temas ahí en Mateo 6, del 5 al 15, donde habla del Padre Nuestro, ¿no? Es un modelo, no es para que lo repitamos como un fraseo sin sentido, sino que lo entendamos y nos da un modelo de temas. Sigue dando temas el Señor, por qué orar en Juan 17. Los apóstoles también en distintas cartas nos cuentan sus oraciones como para tomar un modelo de las oraciones apostólicas. Y el libro de Apocalipsis nos da el orden cronológico de los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahora, de acuerdo a estas consignas debemos ver y vamos a ver cuál es la agenda que podemos armar en forma práctica al orar. Por ejemplo, podemos poner en nuestra agenda de oración, en primer lugar, nuestro propósito. Poner ahí tu propósito, tus metas, los motivos personales para el año o los motivos personales a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Ahí en esos tiempos de oración, preguntar ¿qué es lo que el Señor quiere que hagas? Tenemos un propósito como iglesia, tenemos un propósito como congregación, tenemos un propósito como iglesia en la nación, en la ciudad, pero ¿cuál es el propósito específico que Dios tiene para con tu vida? ¿No? Que le preguntes cómo le puedes servir, ¿no? Quizás sea un buen punto para armar tu agenda de oración. O si ya tenés claro cuál es tu propósito, puedas ponerte a tono con los planes del Señor más que los nuestros y rendir nuestra agenda, como hablábamos la semana pasada, de no mirarnos el ombligo, sino poner a orar por otros, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 1 del 9 al 11, buscalo, no lo vamos a leer ahora para no ser tan larga esta clase, pero en Colosenses 1 del 9 al 11 encontramos esta oración de Pablo para conocer la voluntad de Dios, para que cómo podía dar fruto en el ministerio y poder ser fortalecidos a través de la intimidad con Dios. En segundo lugar, podemos poner, por ejemplo, nuestra familia, el entorno, personas que no conocen al Señor, orar por salvación, por sanidad, por libertad. Podemos anotar palabras, ahí tener un cuaderno para anotar lo que el Señor nos va compartiendo, ¿no? Y ahí tomar como referencia, por ejemplo, ¿no? Josué 24:15, ahí donde dice: yo y mi casa serviremos al Señor, y proclamar la palabra del Señor con respecto a tu familia. En tercer lugar, podemos orar por la iglesia local y la iglesia mundial, ¿no? Por las actividades del año, por los distintos ministerios, si formás parte de un ministerio, orar por tus líderes, orar por el ministerio en el que estás, orar por otros ministerios también, por la familia pastoral, lo necesitamos que oren por nosotros, por las iglesias locales, por la confraternidad de pastores, ores por las distintas congregaciones de nuestra ciudad, y si sos de otra ciudad también, de tu ciudad. Pablo pedía en Efesios 1, 15 al 23, y eso también después léelo, buscalo, Efesios 1, 15 al 23, que la iglesia y cada uno pueda ser lleno de espíritu de sabiduría y revelación. Jesús también en Juan 17, que seamos uno. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 3, del 10 al 13,
pide para que sea derramada gracia, que lleve a la iglesia a la madurez, ¿no? Especialmente a abundar en amor y santidad. Bueno, tomar esos modelos y proclamarlos sobre tu congregación, sobre tu ministerio, sobre la iglesia local y la iglesia mundial. En cuarto lugar, podemos poner en nuestra agenda de oración la sociedad, el gobierno. Esta área incluye temas que son de impacto e influencia en las distintas esferas de la sociedad, ya sea local como nacional, ¿no? Los problemas locales, la grieta, los problemas políticos, orar por nuestras autoridades, como la palabra también nos dice, ¿no? El arte, el entretenimiento, el deporte, el gobierno, la economía, la educación, los medios de comunicación también, ¿no? Entonces, en este plano podemos tener uno o varios enfoques puntuales sobre los que tu compromiso de intercesión sea específico. Por ejemplo, no sé, orar por el ministerio Extendidos, que trabaja con la integración de personas con capacidades diferentes, mujeres de fe, otros ministerios a nivel nacional que trabaja con violencia, problemas de trata de blancas, etc. Problemas o programas que tratan con las adicciones y orar con algún puntual que vos conocés, Casa Josué, Programa Vida y otros programas, ¿no? Orar puntualmente. Entonces, de esta forma podés involucrarte de cerca en un tema en el que vas a interceder con visión de reino. Primera de Timoteo 2:2 dice que oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y a veces nos cuesta orar por las autoridades, nos cuesta orar por los gobernantes, porque muchas veces no estamos de acuerdo. O oramos cuando los votamos, pero cuando gana el que no votamos, no oramos con la misma intensidad. Y el orar por ellos no significa estar de acuerdo con ellos o con lo que hacen, todo lo contrario. A veces orar para que Dios traiga luz, para que Dios traiga su justicia, para que Dios también transforme sus vidas, para que Dios cambie las atmósferas, sobre todas las cosas, como hablábamos la semana pasada también, para que lo conozcan, para que tengan un encuentro con el Señor y lo conozcan. En quinto lugar, podemos orar por la ventana 1040. Es el espacio geográfico ubicado entre el paralelo 10 y 40 que abarca el sector de mayor población mundial sin acceso aún a la palabra de Dios. Hay muchos que todavía no tienen acceso a la palabra de Dios. Ahí donde se concentran las mayores riquezas, pero también el índice de pobreza más alto. Por ejemplo, países que son muy ricos en petróleo, pero la población es muy pobre, ¿no? Las tres religiones con mayores seguidores del mundo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, ¿no? El alcance misionero en esos lugares es desproporcionado, sin mencionar que los misioneros que están ahí arriesgan su vida radicalmente dando a conocer a Jesús. Por eso que como mínimo podemos, o lo mínimo que podemos hacer es establecer el tema como prioridad en una agenda de oración, al igual que ofrendar y establecer vínculos de apoyo con quienes están ahí dándolo todo, ¿no? Pablo pedía en 1 Corintios 1, del 5 al 8, que puedan ser enriquecidos con todos los dones del Espíritu, incluyendo predicación con poder y revelación profética, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, predicación ungida, canciones y en todo conocimiento, revelación profética, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada les falta a ningún don, esperando la manifestación de Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un modelo de oración por estos lugares y por los misioneros que están en ese lugar, como decía Pablo en 1 Corintios 1, del 5 al 8. En sexto lugar, podemos de manera práctica agregar en nuestras agendas de oración los pueblos o etnias no alcanzados, que son todos los rincones de la tierra donde existen pueblos y etnias que nadie ha podido llegar, para lo cual en muchos casos aún se trabaja en la traducción de la palabra en sus lenguas para poder ser compartida. Inclusive en Argentina, hasta hace muy poco, se estuvo traduciendo la palabra en los lenguajes nativos
del norte, de la zona de la Mesopotamia también, para que muchos indígenas de nuestro país, Argentina, pudieran tener la palabra de Dios en su idioma. Entonces, también oremos por esto. Muchos también dan sus vidas para dar a conocer de Jesús ahí en esos lugares, pueblos y etnias no alcanzados. Juan en el Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Quiere decir que si Juan los vio, alguien previamente les habló. Entonces, orá siendo las rodillas de los que van y uniéndote a la voz de los que ya están en esos lugares. Tal vez vos seas uno de los que el Señor esté preparando para enviar también, que puedas orar en este sentido. Oremos por los misioneros ahí en el puesto número 7 o en el orden número 7 de nuestra agenda de oración, para que tengan la osadía y protección de la iglesia primitiva y como oró Pedro en Hechos 4, 29 al 31, sean acompañados de señales, milagros y prodigios. Y en octavo lugar podemos orar por Israel. Pablo en Romanos 10:1 dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así debe ser nuestra oración por la salvación de Israel y para que sean derramadas la unción profética, los milagros y la justicia. Lo mismo que cuando oramos por nuestros gobernantes, orar por Israel no es a veces estar de acuerdo con lo que hace el gobierno de Israel, pero sí clamar por la nación de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios, ahí tienen que estar puestos nuestros ojos también. ¿Y orar para qué? Para que ellos puedan con sus corazones abiertos recibir al Mesías, puedan ver que Jesús es el Mesías, sus ojos espirituales puedan ser abiertos al Salvador y puedan estar expectantes de su regreso también, porque hasta que ellos no digan bendito es el que viene en el nombre del Señor, el Señor no va a venir. Por eso es que oremos por Israel también. Entonces, en todos estos puntos y en los que vos quieras agregar, tenemos y necesitamos que ser entendidos en los tiempos. Llevar las buenas nuevas a toda la tierra, siendo parte del gran avivamiento. Clamar por el regreso de Cristo, porque esta es la gran señal. 24, 13 y 14 dice: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y Apocalipsis 22, 17 dice: el espíritu y la novia dicen ven. Así que aquellos que dicen: yo no sé qué orar, pastor, oro 3 minutos y se me termina la oración, mirá, tenés una agenda ahí para orar por tu propósito, orar por tu familia, tu entorno, tus compañeros de trabajo, los que te rodean, orar por la iglesia local, orar por la iglesia mundial, la iglesia nacional, los líderes, los distintos ministerios, orar por Azul, orar por tu ciudad, por la sociedad, lo que esté pasando en tu barrio, orar por el gobierno, orar por las autoridades legislativas, las autoridades ejecutivas, las autoridades judiciales, las autoridades policiales, orar por la ventana 1040, como hemos aprendido, todo ese lugar donde hay muchísimas personas que todavía no conocen a Jesús, por los pueblos, las etnias no alcanzadas, por los misioneros y por Israel, por el regreso de Cristo. Tantos temas tenemos para orar y clamar que si tomamos la tarea de anotarlos y diariamente ir a la presencia de Dios y, como decíamos la semana pasada también, no desconectarnos las restantes horas del día, vamos a ver una iglesia que se levanta en oración y en clamor en estos últimos tiempos antes del regreso de Cristo, y vamos a ver y experimentar milagros. Señor, gracias te damos porque vos nos estás llevando a orar, a clamar, Señor, en este tiempo, y queremos, Señor, ser ordenados, queremos aprender también a orar, como los discípulos te dijeron: Señor, enséñanos a orar, y vos le diste un modelo ahí del Padre Nuestro. Señor, nosotros queremos seguir este modelo de tener una agenda de oración, Señor, y orar por cada uno de estos temas, clamar delante de tu presencia, buscar dirección,
en tu presencia, Señor, para escuchar lo que vos tenés para decirnos de cada uno de estos temas. Señor, y podamos actuar en consecuencia, podamos obedecerte. Somos transformados por lo que vos nos decís, no por lo que nosotros te decimos a vos. Así que, Señor, que esos tiempos de intercesión sean tiempos donde no solo alcemos nuestra voz, sino que afinemos nuestro oído para escuchar tu voz. Señor, gracias te damos porque tus oídos están atentos al clamor de los justos. Señor, y hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Señor, tenemos acceso, tenemos entrada a tu presencia, podemos llegar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y queremos decirte gracias. En el nombre de Jesús. Amén.